Hola compañeros, les habla Lorena Gómez y les quiero presentar un estudio realizado por los doctores Wilder Penfield y Edwin Baldry, los cuales trabajaron desde los años 1928 hasta el año 1937, estudiando la representación somaticomotora y sensorial en la corteza cerebral, haciendo estimulaciones eléctricas. Estos estudios se realizaron en Canadá y son conocidos como Investigación Montreal. El doctor Wilder Penfield ha sido un gran neurólogo y en su época realizó numerosos estudios de neurofisiología, neurocitología, y la epilepsia se había convertido para él en su gran inspiración. Durante su carrera profesional intervino a más de 400 pacientes y su obra ha sido recopilada en un libro llamado La corteza cerebral del hombre, que escribió su colega Teodoro Rasmussen en 1950. En este estudio han trabajado sobre pacientes epilépticos a quienes querían hacer alguna resección del foco de la epilepsia y han realizado estimulaciones eléctricas que fueron mucho más allá del procedimiento, de lo que requería el procedimiento quirúrgico. Estas estimulaciones fueron con el ánimo de hacer investigación. De los 163 pacientes que recibieron este tratamiento, 126 registros han sido seleccionados para este estudio. Primero se colocaba un anestésico local y luego se hacía una craneotomía. Una vez expuesto el cerebro, se daban pequeñas estimulaciones eléctricas que iban aumentando de intensidad hasta que se producía alguna respuesta. Lo primero que hacían era bordear la fisura de Rolando y en los puntos en donde se encontraba alguna respuesta se colocaba un pequeño cuadrado que identificaban con un número o con una letra. Recordemos que los pacientes estaban conscientes y entonces los pacientes podían hacer un informe de las sensaciones que iban teniendo en los puntos estimulados. Igualmente, los procedimientos iban siendo descritos y iban siendo recopilada la información por un taquígrafo. También el doctor Penfield iba realizando los gráficos de los puntos y de las observaciones. Algunas de las respuestas verbales que daban los pacientes eran sensaciones de hormigamientos, de cosquilleos, de entumecimientos, o en la lengua podían decir que la sentían hinchada o adormecida. Sin embargo, las cartas variaban muy poco. Sin embargo, si a este paciente se le iba a hacer una intervención por segunda vez, las gráficas variaban. Igual había una diferencia entre las gráficas de un paciente y las gráficas de otro paciente. A esto le denominaron variabilidad geográfica. Con la superposición de las cartas se hicieron las siguientes comprobaciones. Había algo que, a pesar de la variabilidad geográfica, era invariable en todos los pacientes y era una secuencia invariable. Es decir, que en todos los pacientes las mismas partes del cuerpo se correspondían en la línea vertical. Así tenemos que el cuerpo estaba representado de manera invertida, los pies en la parte más alta y hacia la parte más baja, sobre el lóbulo temporal, encontrábamos la representación de la lengua, de la boca y de la deglución. Observaron que la parte del movimiento tenía mayor preferencia por el área anterior a la fisura de Rolando y la parte de la sensibilidad ocupaba mayormente la parte posterior a la fisura de Rolando. También observaron que estas áreas se podían superponer y que había una correlación horizontal entre la sensibilidad y la parte motora. Aquí podemos ver en verde representados los pies en la parte más alta, en azul en la parte baja la lengua. Podemos ver una gran zona que corresponde en rojo a la mano y en amarillo otra zona muy amplia que se corresponde con la boca. También se hicieron unas tablas
En negro tenemos la fisura rolándica, a la derecha de la fisura rolándica el área precentral, a la izquierda de la fisura rolándica el área postcentral. En rojo tenemos la secuencia motora y en azul la secuencia sensorial. En cuanto a esta gráfica, representa el número de respuestas que se registraron en todos los pacientes y podemos ver cómo en el área motora las respuestas están principalmente en la mano y en los labios. De la misma manera se compone la secuencia sensorial y aquí observamos cómo también en esta ocasión el mayor número de respuestas lo tiene en la mano seguido de la lengua. Hicieron los doctores Boldre y Penfield este dibujo que se corresponde con el primer homúnculo. En este homúnculo tenemos integrado la parte sensitiva y la parte motora. Este homúnculo no refleja el número de respuestas dado por los pacientes, sino que refleja la representación vertical en la corteza motora, es decir, el área. Bueno, hasta aquí fueron los estudios que ellos realizaron durante esta investigación Montreal, pero posteriormente, para la publicación del libro, ya se habían hecho algunas modificaciones en cuanto a las gráficas del homúnculo y lo han representado separadamente la parte sensorial y la parte motora. Este es el homúnculo que muchos de nosotros hemos visto en los libros. Según los doctores Penziel y Rasmussen, los movimientos estarían representados una sola vez en la corteza motora y llevarían una secuencia topográfica. Igualmente, su representación estaría determinada por la calidad de los movimientos. Trabajos posteriores han demostrado que las representaciones del cuerpo se encuentran en la corteza más de una vez y que no llevan una secuencia topográfica. Gracias compañeros por visualizar este vídeo.